Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio. Este es el primer capítulo de mi podcast. Hay mucha gente, hago transmisiones por lo general por Facebook o por TikTok y mucha gente me dice, oiga, ¿en qué trabaja ahora? ¿Qué es lo que está haciendo? Y me hacen preguntas. Entonces mejor decidí hacer un espacio donde responder preguntas, poder contar algunas anécdotas y también para que podamos compartir un poquito. Me sigue mucha gente de otras ciudades de Chile y también de muchos países de Sudamérica. Así que aquí arrancamos. Bienvenidos. Bienvenido al podcast de Jonathan Velázquez Ramírez. Bueno, después de esta cortina les doy la bienvenida formalmente a este podcast donde vamos a tratar de todo un poco, algunas anécdotas, contarles qué es lo que hay aquí atrás, son recuerdos, vivencias, cositas que han pasado durante mi vida y también algunas preguntas. El otro día hice un video donde yo pedía que me hicieran preguntas y vamos a partir de inmediato con la pregunta de los seguidores. En primer lugar, la señora Lina Méndez me pregunta en qué trabaja ahora. Y esa es una muy buena pregunta, señora Lina, porque mucha gente me pregunta ¿en qué trabaja ahora? ¿A qué se está dedicando? Para quienes no saben, yo hasta hace 4 meses era alcalde de la ciudad de Antofagasta, trabajo por el cual estoy muy contento. Siento que igual faltó muchas cosas por hacer al ser independiente. Quizás me tiraron piedras de todos lados, de ambos sectores, de izquierda y de derecha, pero es algo que lo vamos a comentar después, que quizás no quiero hablar mucho porque eso es de la parte política, una parte bastante triste y bastante oscura que tiene la política, el no pensar en los demás, sino simplemente en los intereses de algunos partidos políticos o algunas figuras políticas. Después conversaremos sobre eso. Voy a responder a nuestra amiga Lina. Bueno, yo ahora me estoy dedicando justamente a esto de las comunicaciones. Durante la próxima semana voy a anunciar un proyecto comunicacional también muy importante que tengo. Y eso, temas políticos, estoy bastante alejado, me han llamado de algunos partidos para poder presentar alguna candidatura, pero la verdad estoy bastante alejado del tema político. Estoy muy contento, muy feliz así, recibo mucho cariño de la gente y eso también es lo que me tiene muy contento y muy agradecido de todas las personas. Así que para la señora Lina, la respuesta es clara, estoy trabajando en temas comunicacionales. Yo durante 17 años hice un programa que se llamaba Plan 9. Durante 25 años trabajé en televisión aquí en la ciudad de Antofagasta, así que me estoy dedicando a lo que me gusta, que son las comunicaciones. Y esta escenografía, este set, tiene muchos recuerdos. Por ejemplo, esto que está acá, hace poquito fui a concierto de Simple Red, que había comprado entradas hace más de un año, y tengo varias cositas que de a poquito les voy contando. Quizás una de las cosas más significativas y más importantes es esto, miren. Esto que tengo acá, que va acompañado de una anécdota muy bonita. Mire, tengo unas fotos con el expresidente Piñera. ¿eh? Eh, Fue muy chistosa esta anécdota. Ahí están las fotitos, la cámara tiene ahí su autoenfoque, ¿ven? Ahí está una. Y estamos justamente con esa medalla. ¿Ven? Y ahí hay otra fotito ahí que ahí estamos tirando la talla con el expresidente que en paz descanse, Sebastián Piñera. Y aquí está la medalla, ¿ves? Esta es una medalla muy bonita que me regaló el presidente. Y esto es como embajador de la vida y protectores de la infancia. Este es una fundación, una agrupación que pertenece a varias personas. Está Miguelito, está Marc González, está Pinilla, hay varias personas que pertenecen a esto. Y yo fui a un acto, a la moneda, un acto común y corriente, y de repente baja el presidente Piñera. Y yo no me la podía creer. Yo, imagínense, si en la foto salgo aquí con mascarilla, yo había asumido hace poco como alcalde, 3, 4 meses que había asumido como alcalde, y baja el presidente Piñera a saludar a todos los integrantes de esta fundación, de esta agrupación que va en ayuda de los niños. Y dicen, ya, foto, y nos ponemos para la foto, y de repente me ve el presidente Piñera y me dice, Jonathan Velázquez, alcalde de Antofagasta, ¿cómo está usted? Y saben que yo no voté por Piñera, pero el que el presidente supiera quién era yo, pucha, me hizo sentir así como escalofrío. Yo estaba con mi periodista y yo miraba a mi periodista, Valentina,
y ella me miraba y sonreía. Yo le decía, mucho gusto, presidente. Me decía, yo quiero hablar con usted. Yo necesito conversar algo muy importante con usted. Y bueno, a los meses después entregó el mando, entró el presidente Gabriel Boric, con quien también tengo una anécdota muy, muy entretenida. Cuando fui a un acto en Mejillones, hay una polémica con una cebolla, un par de cositas, y resulta que en la tarde después me sientan al lado del presidente Boric y ahí pude compartir, conocerlo y conversar con él, también una persona muy, muy agradable. Pero esta es la anécdota y siempre que me preguntan, porque tengo esta foto con Sebastián Piñera, es porque el presidente, claro, bajó de su oficina y nos entregó esta medallita a cada uno, oh, se cayó la fotito, a cada uno de los, ¿cómo se llama? De los que estábamos presentes en esa ceremonia. Así que de verdad, siempre guardo aquí con mucho cariño esta foto y la medalla que regaló el presidente. Después voy a recoger la otra fotito. Así es que de verdad fue un muy bonito momento y nunca supe qué es lo que quería hablar el presidente conmigo. Pero algún día quizás lo sabré. Voy a responder otra pregunta. Ustedes también pueden hacer sus preguntas. Yo estos videos los voy a subir para que me puedan seguir a TikTok. Bueno, principalmente aquí en YouTube, pero también pueden ver estos videos o los extractos en TikTok, en Instagram, escuchar también porque es un podcast en Spotify y por supuesto donde tengo más seguidores en Facebook. Elizabeth Herrera me hace una pregunta bastante recurrente. Me dice, ¿eres del otro bando? Y la verdad, Elizabeth y queridos amigos, voy a ser súper sincero, eh, no, no soy del otro bando. Y siempre me preguntan lo mismo, quizás por donde me ven o me veían, disculpen, siempre con mi madre, siempre me veían en el supermercado con ella y por lo general, claro, no me ven con pareja o algo así. Mucha gente piensa eso. No sé, quizás yo estoy formulando mal la pregunta y a lo mejor se refiere a si yo soy de algún otro bando político, pero al ser independiente no creo que vaya por ahí la pregunta de nuestra amiga Elizabeth Herrera. La verdad, desde chiquitito tengo todo bien, bien claro. Respeto mucho a las personas que tienen alguna tendencia distinta, que piensan distinto. Tengo amigos, amigas que tienen parejas del mismo sexo. Respeto bastante. Durante el tiempo que fui alcalde también teníamos la Casa de la Mujer y la Diversidad, que se apoyaron bastante iniciativas y también hicimos jornadas maravillosas, también tuvimos un concurso que era el Miss Trans, así que de verdad no tengo problemas al respecto. Si fuera así ya yo se lo hubiera contado, pero la verdad no, no es así. Eh, no soy del otro bando, como dice Elizabeth, pero tampoco tengo problemas con las personas que quizás, como dice ella, del otro bando. Me lo han preguntado de muchas formas, me lo han preguntado de muchas formas, pero quizás esta de que si soy del otro bando es la que suena como más directa y más entretenida. Pero mi madre siempre me decía, hijo, ella me molestaba, me decía, hijo, si usted es, dígamelo, yo no tengo problema, yo no me voy a enojar. Yo le decía, no, mamá, si estoy bien, bien clarito en lo que quiero. Así es que, de verdad, buena onda. A propósito de mi mamá, hoy día cuando estoy grabando este podcast, se cumplen 3 años y 10 meses de que mi madre partió. Mi madre era la que soñaba con que yo fuera alcalde. A ella le gustaba mucho mi trabajo de concejal, de ayudar a las demás personas. Y ella soñaba con que yo fuera alcalde. Para quienes no saben la historia, yo salí elegido un día domingo, un día 16 de mayo, y el día 20 de mayo, a los 4 días, mi madre falleció. Es decir, yo se elegí un día domingo y ella falleció a los 4 días, un día jueves, cosa que fue súper, súper, súper triste para mí y que en realidad en el último tiempo quizás lo he podido tomar un poco más el peso, porque claro, al asumir como alcalde prontamente tuve mi mente ocupada durante todo ese tiempo. Y en realidad, claro, el ya ser alcalde tenía un sabor distinto, es quizás como algunas veces me lo he planteado, el tomar un bus viejo, una micro vieja, y transformarla en una casa rodante y trabajar durante años por eso, y después cuando ya construyes esa casa rodante y está bonita, tu copiloto, en este caso que era mi madre,
deja este mundo. Así es que para mí fue muy triste. Y justamente el día de hoy que estoy grabando este podcast, yo no quería hacer esto, pero de verdad siento que ella hubiera estado muy feliz. Le gustaba mucho el que yo trabajara en la tele, cuando yo hacía Plan Nuevo, cuando yo comunicaba, cuando hacía mis mismos videos como concejal, a ella le gustaba mucho el que yo comunicara. A propósito de comunicar, yo a los 4 años yo perdí mi voz, eh, empecé con una tartamudez aguda, me costaba mucho hablar, y dejé de hablar de los 4 hasta los 14 años. Y a los 15 años, milagrosamente, empecé a trabajar como locutor. Eso se lo voy a contar en alguna otra historia. Así es que de verdad para mí es súper importante la figura de mi madre. Mucha gente me veía con mi mamá en todos lados. Me acuerdo cuando falleció mi madre, pucha, haber recibido más de 500 llamados en un día, era algo increíble. Y la verdad, bueno, mi mamá siempre quería que yo me desarrollara, fuera una persona feliz, que mantuviera mi vida en secreto, en privada, mi vida privada, pero mi vida pública que la hiciera pública como lo he hecho hasta ahora. Y ella resolvió algo muy práctico. Ella me decía, no quería que yo la fuera a ver al cementerio, que yo sufriera en el cementerio. Entonces me dijo que yo lanzara sus cenizas al mar. Y de la Puntilla, para quienes son de otras ciudades, de otros países, aquí hay un sector muy bonito que se llama el balneario municipal, bueno, que ahora no está tan bonito, pero ahí la Puntilla, cuando yo la quiero ir a ver, voy a ese lugar que se llama la Puntilla y miro hacia el horizonte y ahí puedo conversar con ella, voy algunos minutos, algunos días durante la semana y aprovecho contactarme con ella. Así es que para mí es muy importante la figura de mi mamá. Voy a responder más preguntas antes que me ponga triste. La siguiente pregunta es ustedes también pueden hacer sus preguntas, eh, Uris, Urizar Bárbara, que me pregunta, ¿dónde compró el topollillo? Ah, el topollillo, ahí está el topollillo justamente, ahí está el topollillo. Mi mamá, ella, pucha, volviendo al tema de mi mamá, ella decía yo que desde chiquitito me parecía el topollillo. Ah, para ella yo, imagínense, la relación de confianza que mi mamá me decía que yo me parecía a topollillo. Entonces ella siempre buscó regalarme cuando bebé un topollillo. Yo tenía un topollillo de los años 70, de cuando yo nací el año 75. Y este topollillo, cuando yo tenía 10 años, se incendió mi casa. Se incendiaron 4 casas. La de la señora Goyita, la mía y 2 casas más. El incendio en mi casa fue un día 21 de diciembre. Nunca me voy a olvidar. Y justo el 19 de diciembre, 2 días antes, llegó ese perrito que se llama Benji. El Benji llegó a mi vida un 19 de diciembre, cuando yo tenía 10 años, porque cuando yo tenía 9 años falleció mi abuelita. Y yo estuve ese año entero casi en cama. Estuve muy enfermo, estuve muy mal. Y mi mamá con mi tía, después les contaré de mi tía, me regalaron ese perrito. Un día 19 de diciembre, cuando yo tenía 10 años. Yo estaba en cama y llegó el Benji, chiquitito. Y a los 2 días se incendió mi casa. Y ahí también se quemó el topollillo. Y después, eh, eh, Home Center sacó una promoción de Homey de traer de vuelta el topollillo. Y mi mamá llegó y me lo compró. Fueron los últimos regalos que me hizo mi mamá, este, este topollillo. ¿Ven qué es bonito? Y se parece un poco a mí, ¿sí? Sí, nos parecemos bastante. Así que ahí está la respuesta a la amiga que me pregunta por el topollillo. Así que me trae grandes recuerdos. Y por lo general, cuando hago transmisiones en vivo, a veces está en el living, a veces está donde pongo música. Tiene distintos lugares en mi casa el topollillo, a veces está en mi dormitorio, lo voy cambiando y de verdad me hace muy feliz tener este topollillo que, bueno, mi madre me identificaba con, con este topollillo. A propósito de comunicaciones, les voy a contar una anécdota que me dijeron que contar anécdotas y tengo muchas anécdotas, pero cuando yo tenía 14 años, eh, este es como difícil de explicar, pero habían unos micrófonos, los quizás que son de mi edad, unos micrófonos que eran para karaoke, pero no eran para karaoke porque no eran como los micrófonos de ahora con Bluetooth, no existía el Bluetooth. Y estos micrófonos uno los podía sintonizar en la radio.
y tenían una perillita, eran unos micrófonos así, que uno los sintonizaba en la radio. Y la sintonizaba en la 98 puntos. Y tanto donde no hubiera una radio, y uno podía escuchar su voz en la radio. Y yo en ese tiempo, cuando ya tenía 14 años, ¿se acuerdan que les dije que a los 10 años se incendió la casa? Bueno, después nos fuimos a vivir ese mismo terreno en una media agua. También después le voy a contar la historia de la media agua, pero yo tenía una pieza hechiza atrás, una pieza de Cholguán, que era mi pieza, y yo desarmé uno de estos micrófonos y en la cápsula donde tenía el micrófono para hablar, en vez de salir voz, le conecté un RCA y lo conectaba a la salida detrás de mi radio doble cassette. Entonces vengo y conecté la radio doble cassette y en vez de salir voz, por la frecuencia de la radio, salía música. Pero tenía una antena cortita. Así que llegué y me conseguí cable con unos amigos y puse un cable arriba del techo de mi pieza y se escuchaba hasta la esquina de mi casa. Yo con eso ya era feliz. Yo tenía una radio, 14 años, y transmitía hasta la esquina de mi casa con este micrófono inalámbrico y todo hasta ahí súper bien. Me acuerdo que usaba una pila chica. Y un día iba caminando por la línea del tren y me encuentro un fierro como de 3 metros, pero un fierro gigante. Y yo era igual de alto que ahora, yo mido 1,88 m más o menos, pero era mucho más delgado. Y me llevé el fierro hasta mi casa. Caminé como 4 o 5 cuadras con el fierro, lo amarré al lado de mi casa, me conseguí más cable. Me acuerdo que pesqué un tubo fluorescente, que en esos tiempos decían que los tubos fluorescentes eran buenos como antena. Le puse los cables en las puntas y eh, hice la antena. Tenía una radio chica mi mamá, una de estas radios portátiles, que tenía AM y FM, y vengo y no tengo la mejor idea que en la radio doble cassette, donde yo tenía mi radio clandestina, o mi radio comunitaria, o como quieran llamar, que se escuchaba hasta la esquina simplemente, pongo la canción Otro día más sin verte, de John Secada. Y yo vi en calle Curicó, entre el Prat y Baquedano. Entonces vengo y salgo a la puerta, bueno, pongo la canción, salgo a la puerta de mi casa, sintonizo la radio, justo, otro día más sin verte, mi radio. Porque en ese tiempo además no eran digitales, uno no podía ver el número preciso de la radio, uno calculaba nomás. Y empiezo a caminar hacia abajo, por calle Baquedano, llego Curicó, Esmeralda, y empiezo a correr día domingo en la tarde. Avenida Argentina, después empiezo a bajar un poco más, no, perdón, Atacama, Avenida Argentina, Esmeralda, 14 de febrero y la calle y la radio se escuchaba nítido. Otro día más sin verte se escuchaba espectacular. Yo ya corría, un joven con 14 años, ya llegué a calle Osa, calle Mata, calle Condel, calle La Torre y yo seguía corriendo feliz porque mi radio, imagínense, yo vivía ya casi 6 cuadras más arriba y se escuchaba 100% nítido, otro día más sin verte. Voy llegando a la cuadra de más abajo, termina la canción y sale una locución que dice, somos Desierto FM. Y para mi tristeza no era mi radio, era una radio, o bueno, todavía existe la radio Desierto, y era que estaba poniendo la misma canción. Y miro hacia arriba desilusionado y yo juraba que mi radio era la que estaba transmitiendo Otro día más sin verte de John C.K. Bueno, después me di cuenta que el fierro que había puesto con el tubo fluorescente no servían absolutamente para nada y me quedé con las ganas de tener mi radio. Así que pronto, 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 por ahí tengo una sorpresita. Radio 9, pero pronto les voy a contar esa, ese proyecto que tengo. Después de la anécdota de Otro día más sin verte, eh, tengo una pregunta de Luis Muñoz Olivares, que dice, ¿qué pasó con la balsa del balneario municipal? Te están cuestionando a tu persona, Jonathan. Bueno, querido amigo Luis, la verdad, cuando yo era alcalde, eh, algunas algunas autoridades de orden, me dijeron que no era conveniente tener la balsa, porque la ciudad no estaba hoy en día como para tener una balsa, por el consumo de droga. Bueno, después le pregunté cómo se podía consumir droga, me dijeron cómo llevaban droga hasta la balsa y cómo podía ser posible esto y bla, bla, bla. Y además pregunté al puerto de cómo estaba la balsa ahí para poder restaurarla. Y en el puerto me dijeron que había que pagar porque es un derecho como ustedes pagan un estacionamiento. Entonces había que pagar y era una suma bastante grande. Entonces, por eso decidí no poner la balsa nuevamente eh, en el balneario municipal. Porque en realidad la ciudad ha cambiado bastante.
Para quienes no lo saben y son de otras ciudades, aquí hay un sector muy bonito donde está la puntilla que recién les conté donde voy a ver a mi madre. eh, Ahí había una balsa aproximadamente de haber sido de 3 por 3 metros, donde toda la gente se subía y pucha, oye, ¿quién llega a la balsa o quién no llega a la balsa? Yo en lo personal nunca llegué a la balsa porque nunca aprendí a nadar, así es que esa es la razón. Y mucha gente me pregunta y me preguntaban, ¿qué pasa con la balsa? ¿Qué pasa con la balsa? Y yo en realidad, en vez de, nunca me gustaba ilusionar a las personas. Decir, ¿saben qué? Sí, vamos a poner la balsa y va a volver la balsa y vamos a poner un tobogán en la balsa. No, la verdad era casi imposible por el monto que había que pagar para rescatar la antigua balsa. Mandar a hacer una balsa nueva era bastante costoso y en realidad hay otras prioridades en la ciudad que yo vivo, que es aquí en Antofagasta, como para estar restaurando la balsa. Era mi criterio y también el criterio de las personas que me asesoraban. Voy de inmediato con otra pregunta. Claudia, Pies Lindos Podóloga. Mire, por si acaso también la quieren seguir. Es fan destacado además. Dice, se presentará en las próximas elecciones. Se extraña como alcalde. Saludos. La verdad, no me presentaría de nuevo como alcalde y es algo que me preguntan recurrentemente. Uno quizás puede tener todas las buenas intenciones, pero yo me di cuenta y fue muy popular un video cuando llegué a la corporación, donde trabajaban o trabajan 120 personas, y yo me puse a anotar quiénes eran los que llegaban atrasados. Y de los 120 llegaron 70 personas atrasadas, 70 funcionarios. Y ahí me di cuenta, imagínense, a los pocos meses, de que quizás la gente no está tan camiseteada como quizás uno llega, porque uno llega con todas las pilas puestas, vamos a hacer esto, vamos a llegar todos a la hora, y después más encima me cuestionaron, perdón, por haber hecho esto, por haber llegado a saber quiénes eran los que llegaban tarde o no llegaban tarde. Entonces, cuando tú te das cuenta que cuestionan algo que tú haces con una buena intención, y así me pasó en un montón de cosas. Por ejemplo, este año yo hubiese estado listo el parque acuático, pero yo propuse al Consejo Municipal hacer un parque acuático en el Parque Juan López y los concejales no quisieron. Entonces, en realidad hay cosas que uno puede tener la mejor intención y, y quizás la gente que está ligada a la política, para que quizás la gestión de uno no brille, porque ellos lo toman así, como que es de uno, pero en realidad es para la ciudad. Imagínense, los cabros chicos hubieran tenido ya este año 2025 un parque acuático, y hubieran estado disfrutando, y hubiera sido gratuito. 9.000 millones de pesos salía el parque acuático. Y si lo hubiéramos empezado a construir el 2021, ya estaría listo. Entonces siento que la política es bastante egoísta. Además se pasan muy malos ratos. Yo me acuerdo uno de los más malos ratos que pasé fue cuando un concejal en un consejo municipal me dice que él tiene familia y que yo no tengo familia. Entonces eso me dio mucha pena y mucha rabia en el momento. También me dijo en esa misma ocasión de que él tenía a su madre. Entonces, y claro, yo sentí que era una provocación, quizás, claro, para sacarme de mis casillas y para que, pero en ese momento que me dijo eso de mi madre, a mí se me nubló la vista, vi solamente la cara de esta persona y apareció el encargado de seguridad y parte de mi equipo corriendo. Yo pedí permiso, me fui a mi oficina, me encerré en mi oficina algunos minutos, lloré, tengo que reconocerlo, lloré bastante, y ahí me di cuenta de que la política es tan despiadada que imagínate, para sacarte de tu centro, para querer molestarte, te pueden decir algo así, tú no tienes familia, tú no tienes madre. Entonces, y siendo que la persona que me dijo eso, eh, pucha, a mí todos los días me llegaban y me llegan mensajes y cosas que yo nunca he querido revelar, cosas que nunca he querido contar, de algunas personas que fueron muy malas conmigo, problemas judiciales, problemas de pensiones, problemas de violencia, problemas de un montón de problemas que en realidad yo no lo he querido hacer público. Es más, cuando yo entré como alcalde, me acuerdo mi primera cuenta pública, la hice en el Teatro Municipal, súper contento, puse este micrófono y todo lo demás, y había una concejala y una actual diputada, no sé si seguirá diputada, y llegó gente a boicotear mi cuenta pública y se estaban subiendo al escenario. Y la verdad a mí me dio mucha pena y yo veía desde el escenario, cuando yo daba mi cuenta pública, eh, cómo estas personas
se reían y aplaudían felices y miraban el entorno y se grababan. Y después una de estas personas cayó con arresto domiciliario. Y yo nunca me quise referir a eso. Nunca, 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 nunca hablé al respecto. La otra persona que es diputada igual está con un problema de unas fundaciones y todo lo demás. Pero yo nunca me he querido referir a eso, porque siento que uno no tiene que quizás caer en el mismo juego. Muchas veces amigos o personas cercanas me decían, oye, pero ¿por qué no te defiendes cuando yo estaba de candidato a alcalde? ¿Por qué no te defiendes? ¿Por qué no dices esto? Oye, por ejemplo, a mí me demandó un diario. Un diario me demandó por 30 millones de pesos. Yo gané el juicio y ellos tuvieron que pagar las costas y yo no lo hice público. Yo es un diario que me atacó durante todo el tiempo, que si una persona comentaba algo a mi favor, borraban el comentario, pero en realidad al final me di cuenta de que la política es algo bastante complicado y es remar en contra de la corriente, cuando tienes medios de comunicación en contra, cuando tienes partidos políticos en contra. Y lo más chistoso es que hay algunos de esos partidos políticos que ahora me están buscando para que me presente a diputado por ellos. Entonces, es muy, muy, muy increíble. Pero así como para cerrar el tema, no creo que me postule a alcalde nuevamente. Hay mucha gente que me dice cosas en la calle, pero cosas positivas. A mí nunca me han dicho algo feo en la calle, nunca me han gritado algo, nunca me han tratado de agredir, yo puedo andar solo. La verdad, la vida es súper cómoda, entretenida, pero la verdad no me volvería a presentar a alcalde, porque todo lo que yo decía se malinterpretaba, por ejemplo, lo de las bandejas y un montón de cosas más, muchas veces se malinterpretó. Y después me di cuenta que hay mucha gente que te ataca por redes sociales y que después trabajan como asesores de diputada, como asesor de distintas figuras públicas. Y cuando uno maneja mucha información y no la revela, también es algo bueno que deja el corazón en paz y que uno se siente súper tranquilo. Me acuerdo un día fueron a la municipalidad a hacer una investigación por cohecho, por pedir dinero a una persona, a un señor que tiene un kiosquito detrás de la Muni. Entonces, cuando me dicen eso, sabes que estamos investigando a una persona que estuvo trabajando antes acá por haber pedido dinero a un señor de la tercera edad que tiene un kiosco, que vende sándwiches, que vende bebida, o si no, le iban a sacar el kiosco de ahí. Entonces tú ahí te das cuenta del grado de maldad que puede haber en la política. Yo tengo los nombres de estas personas y todo lo demás. Pero es complicado. Cuando fue el tema de las tomas VIP, yo tuve que, mi casa tenía una reja, yo tuve que cambiar la reja y construir un muro y poner cámaras, porque en realidad las amenazas eran muchas. Entonces, respondiendo finalmente a la pregunta de Claudia, pies lindos, podóloga, no me volvería a presentar a alcalde. Es algo muy complejo, es algo muy complicado eh, que como les dije, era el sueño de mi madre, el que yo fuera alcalde, pero en realidad eso ya pasó a los 4 días que yo salí elegido alcalde, mi madre falleció, entonces ella no pudo disfrutar, o quizás sí disfrutó desde otro plano eh, mi estadía como alcalde. A propósito de mi madre, siempre la gente me pregunta por el Mickey. ¿Qué pasó con el Mickey? Y yo le voy a contar aprovechando que ahora tengo este espacio, la verdadera historia del Mickey. El Mickey, eh, me acuerdo que yo tenía una persona de confianza, bueno, no era de confianza obviamente, que hizo público unos WhatsApp que teníamos entre mi equipo. Y llegué muy triste a mi casa porque empezó a salir esto en la prensa, que ya la prensa estaba jugando en contra mío. Y esa noche hubo mucho viento y hace poco había fallecido mi mamá. Y mi madre le tenía mucho miedo al viento. A ella le daba mucho, mucho, mucho miedo al viento. No podía dormir. ¿Por qué le tenía tanto miedo al viento? Porque se acuerdan que al comienzo les dije que cuando yo tenía 10 años se había incendiado mi casa. Bueno, en el patio de mi casa hay una palmera gigante. Y esa palmera se quemó. Pero no teníamos dinero para poder sacar esa palmera. Y además quedó la fachada de la casa. Entonces, este era el terreno. Voy a sacar el vasito. Acá estaba la muralla de la casa. Acá estaba la media agua y acá estaba la palmera. Entonces cuando había viento, corríamos el riesgo de que la palmera quemada cayera encima de la media agua o de que el muro cayera encima de la casa.
Y cuando había viento, mi madre, obvio, no podía dormir, permiso. Entonces esa noche no pude dormir por el viento, no pude dormir por el tema de los WhatsApp y estuve toda la noche despierto hasta que empieza el noticiero de Chilevisión. Y parte Karina con el periodista Cox. Y Karina, que es la que lee las noticias, le dice, oh, ¿y supiste la polémica? El alcalde de Antofagasta, se revelaron algunas conversaciones con su equipo y bla, bla, bla. Y dice, sí, mira, ¿sabes qué? Pero yo tengo una opinión bien especial. Eh, todos tenemos grupos de WhatsApp y todos hablamos cosas. Y en realidad yo vi y no es tan grave lo que se habla ahí. Y yo me sentí un poco mejor. Y estaba con mis ojos llenos de lágrimas y tenía que ir a trabajar a la municipalidad. No podía desaparecerme o no ir a trabajar. Entonces salí ese día, dije ya, voy bien arregladito, me puse un traje azul y salgo a mi antejardín. Como les dije también recién, no tenía un muro en mi casa, tenía rejas. Entonces por esas rejas habían tirado al Mickey. Un gatito amarillo de este porte que se me subió por el pantalón, empezó a dar vueltas en mi cabeza y yo inocentemente tomé mi celular e hice un video. Por favor, adopten esta gatita porque yo pensaba que era gatita y al final era gatito. Y este es uno de los videos que quizás tienen más visitas, tiene más de 30 millones de visitas, donde todas las señoras, porque las mujeres son quienes quizás mandan más mensajes, me decían, Dios lo puso en su camino, lo mandó su mamá y todo lo demás, déjese al gato. Y yo no tenía la posibilidad de tener al gato aquí en mi casa, porque además yo todavía tengo dos perros. Entonces no podía tener al gatito solo acá en la casa si yo estaba todo el día en la Muni. Entonces yo estaba todo el día con el gatito en la Muni o cuando salía a reunión o cosa, el gatito quedaba en la Muni y en la noche se quedaba allá. Y Miki, ahora que yo ya no soy alcalde, vive conmigo en mi casa. Hay mucha gente que me pregunta dónde dejo al gato, dónde vive el gato, dónde está Mickey. Y Mickey también se empezó a transformar en un personaje. Yo a veces estaba, no sé, en una entrevista, en un matinal, y llegaba Mickey, se subía a mi escritorio y empezaba a mirar la cámara. Y me acuerdo una vez estaba en un matinal de Canal 13, o muchas veces por el tema que yo prohibí los fuegos artificiales, en un comercial que hice de pirotecnia, que yo no quería que hubiese más pirotecnia. Ahí también aparecía el Mickey, que era por resguardar a los animales, a las personas de la tercera edad, a los niños con trastorno del espectro autista, y Mickey parte importante. Así que Mickey, para quienes me preguntan por él también, vive en mi casa, vive conmigo. Todavía hay gente que me pregunta cuál es mi dirección de otros países y le mandan regalos a Mickey, le mandan platitos, le mandan collares, corbatines, y la figura de Mickey fue muy importante y de verdad, yo llegué a tener 21 perros adoptados con mi madre, pero nunca habíamos tenido un gato. Bueno, más bien dicho, yo nunca había tenido un gato. Y la verdad son muy especiales. A mí me encanta cómo es Mickey. eh, eh, Me entiende, anda todo el día en mi casa. Es muy paciente, duerme conmigo y vive conmigo. Así que para las personas que me preguntan por Mickey, esa es la condición actual de Mickey. Voy a leer otra pregunta más. Rubén Silva dice, ¿cree que le faltó pertenecer a algún partido político para poder seguir en la alcaldía? Quizás sí, estimado Rubén. La política, muchas veces hay que tener aliados políticos, hay que pertenecer a algún partido político, pero el único cargo donde no necesitas de un partido político es para presentarte a alcalde. Quizás en un futuro también van a ser como la elección a diputado, a senador, a gobernador, a core, que uno tiene que ir en una alianza política. ¿Eh? El único cargo que se designa hoy en día es el de delegado presidencial, que quizás como antes era el intendente. Y el único voto de elección popular solito, que uno no va compañero de lista ni nada por el estilo, es el tema alcalde. Yo por eso me presenté a alcalde y sí siento que me hubiese faltado quizás el respaldo o el apoyo de algún partido político, porque muchas veces me atacaban demasiado, esa es la verdad. Pero también he pensado en partidos políticos y no hay, no hay partido político que quizás me represente hasta el momento.
Eh, y si en algún momento me ofrecieran de algún partido, tendría que estudiarlo mucho. Ahora me han ofrecido, la verdad, de 4 o 5 partidos políticos presentarme en las próximas elecciones a diputado o senador, cosas así, pero la verdad no me siento identificado, mi estimado amigo Rubén. Así que muchas gracias por la pregunta. Ustedes también me pueden hacer preguntas, voy a seguir leyendo preguntas porque me quedo pegado a ese. Alfredo Robles. Alfredo Robles, bien directo, dice, ¿cuánta plata tienes en el banco o bajo el colchón? Pucha, la verdad, estimado Alfredo, había personas que decían que uno ganaba 10 millones o 12 millones como alcalde. El sueldo de un alcalde, para quienes no lo saben, son 6 millones de pesos. Y de estos 6 millones de pesos, hubo un año, por ejemplo, que me descontó el sueldo completo, un tema de transparencia, que es un trabajo que tenía que hacer gente de la municipalidad y no lo hicieron y yo tuve que pagar los platos rotos y se me descontó a mí. O algunos gastos jurídicos, una acusación alter, tuve que pagar yo, abogado, y al final eh, no puedo decir el monto, pero en gastos fue mucho dinero. Y yo me dediqué, me compré un auto. Ah, bueno, eso también quiero decir, que mucha gente me decía, oiga, usted tiene un Mercedes-Benz. No, por redes sociales, nunca me lo dijeron en persona. Oye, ahora qué alcalde tiene un Mercedes-Benz. Bueno, yo antes tenía un Mercedes-Benz en color gris, ahora tengo uno blanco, y yo me puedo quizás dar el lujo porque como quizás me lo dijo la persona, el concejal, no tengo familia, no tengo hijos, entonces claro, podía invertir mi dinero en mí y el otro día llevé a mantención mi auto, el que tengo actualmente, a la concesionaria de Mercedes-Benz y la vendedora me dice, oiga, qué rabia cuando yo veía por redes sociales cuando le decían, ahora que es alcalde tiene Mercedes-Benz. Me decía, si usted llegó aquí mismo y se compró un Mercedes-Benz el año 2013. Sí, le decía, pero la gente es así. Y así como Alfredo, que quizás no lo pregunta con mala intención, pero quizás lleva un poco de malicia la parte que tengo plata debajo del colchón. No, la verdad, no tengo plata debajo del colchón. Eh, mm, Ahorré un poco en el tiempo que fui alcalde y invertí también en poder remodelar mi casa. Esto donde estoy ahora era un patio, que lo teché, lo cerré, pude dar un mejor espacio también para mi seguridad y también para mi tranquilidad. Volviendo al tema del incendio, el haber estado desde los 10 hasta los 25 años viviendo en una media agua y después venirme a vivir a esta casa con mi tía y con mi mamá, trajimos todas las cosas que eran de la media agua, cocina, refrigerador, lavadora, puras cosas que nos habían regalado, como cuando se incendia la casa. Y de a poco empezamos a renovar, pero claro, no teníamos quizás todo para renovar de una vez. Y a los 2 años que había fallecido mi mamá, me propuse remodelar la casa completa, porque yo me levantaba en las mañanas, veía el dormitorio de mi mamá intacto y me iba llorando a la municipalidad. Y después llegaba en las tardes y veía el dormitorio de mi madre intacto, veía sus cosas y era algo de llorar todos los días. Un día llegué aquí a las 7 de la tarde, eran las 9:30 de la noche y yo estaba en el antejardín arriba del auto, porque me daba temor, me daba pena entrar a la casa. Así que ese día me di cuenta que tenía que dar vuelta a la página y remodelar mi casa. Mi casa era segundo piso, el dormitorio de mi mamá y de mi tía, que era un solo dormitorio, separado por un baño y mi dormitorio. Ahora, ¿qué fue lo que hice? Mi segundo piso tiene un dormitorio, un baño y un walk-in closet. Y ahí es donde guardo mi ropa, algunas cositas personales. Pero mi casa es lo que ustedes ven muchas veces por transmisión y por cosas que hago en vivo. Y la verdad, en lo que invertí, como todo sueldo, fue en remodelar mi casa, comprarme un bonito auto y en trabajar. De los 3 años y medio que yo fui alcalde, tomé solamente 8 o 9 días de descanso, no descansé ni un otro día más. No estaba todo el día conectado. Me acuerdo que un día hubo un incendio en el vertedero y en toda esa noche no dormí. Y después me fui a trabajar a la municipalidad y después llego y voy a descansar a las 11 de la noche y se puso a lloviznar. Para la gente que me sigue de otras ciudades, donde yo vivo, una vez llovió 10 minutos y murieron 150 personas. Entonces aquí es poco común que llueva. Entonces cuando cae un poco de agua, se activan las alertas y hay que hacer un plan de contingencia, de seguridad,
porque es muy peligroso. Y ahora, en esos años, el año 90, los cerros aquí en Antofagasta no tenían absolutamente nada, cayó agua y lodo. Ahora lo peligroso es que si hay un aluvión, ahora hay tomas, hay mucha gente viviendo. Y a mí lo que me da miedo, y siempre dije como alcalde, que quizás a esas personas les podía pasar algo. Así que, Alfredo, a su pregunta, ¿cuánta plata tengo en el banco? Casi nada me queda. He aprovechado de vivir este último tiempo con esos ahorros y debajo del colchón no tengo absolutamente nada para nuestro amigo. Voy a responder otra pregunta más porque se me va a empezar a acabar el tiempo. Aquí viene una pregunta de... Ah, ¿se llama Jonathan Velázquez? ¿O se llamará Jonathan Velázquez? Bueno, dice, ¿cuál era su sueldo como alcalde y por qué no desarrolló los proyectos que supuestamente iba a hacer para la región? Espero me responda. Ya, eso. Bueno, para el otro podcast voy a tratar de no hablar tanto de política, quizás este porque es el primero, pero en realidad hay muchos proyectos. Bueno, los proyectos no son para la región, los proyectos tienen que ser para la ciudad. Y los proyectos que desarrollé fueron Los Pinares, Las Almejas, el arreglar colegio, el cambiar el tema de las horas de espera en los consultorios, un crematorio que se viene muy muy pronto, el Parque Perla del Norte y muchas cosas. Pero hubo muchas cosas también que yo proponía y que como lo dije recién en una respuesta anterior, me trancaban la pelota, no me dejaban avanzar con esos proyectos. ¿Y cuál era mi sueldo como alcalde? Algo de 5.900.000, algo por el estilo. Pero eh, eh, en la pregunta de los proyectos, hay muchos proyectos que uno propone, pero que en realidad muchas veces se ven trancados. A uno le frenan los proyectos, uno no puede avanzar muchas veces, y ese es el grave problema. Y yo pienso que a muchas personas, sobre todo a los alcaldes, les debe pasar. Uno tiene muchas veces muy buenas intenciones. Después le voy a contar la anécdota con el presidente Boric, pero por ejemplo, habían 30 cámaras en la ciudad que no funcionaban. Y esa vez tuve la oportunidad de hablar con el presidente y decirle, y el presidente me solucionó el problema, pero así. Pero claro, uno no puede estar como alcalde, imagínate cuántos alcaldes hay en Chile, no, el presidente no puede escuchar a todos los alcaldes. Entonces es bastante complejo el tema. Y el tema del sueldo, siempre me preguntaban, siempre, y ese es el sueldo de un alcalde. Eh, bueno, eh, voy a hacer una pausa cortita para recordarles que si están viendo este video en YouTube, también lo pueden escuchar a través de Spotify. También pueden seguirme a través de TikTok. Vamos a mostrar como los extractos de las mejores partes en TikTok. Y también lo pueden hacer a través de Instagram y Facebook. Para mí es muy importante que me sigan a través de YouTube, porque aquí se ve a pantalla completa. Pueden además hacer sus preguntas en el medio que quieran. Si tú estás viendo el video en YouTube, si lo estás viendo en TikTok, si lo estás viendo en podcast a través de Spotify, si lo estás disfrutando a través de Instagram o de Facebook, también puedes hacer tus preguntas y yo le voy a responder las preguntas. Hay muchas personas que me siguen de otras ciudades, así que también quiero agradecer. En Facebook tengo aproximadamente 160.000 seguidores. Aquí en YouTube recién estoy partiendo, así que tengo algo como 4.000 seguidores. TikTok está creciendo súper rápido. Yo voy por los 46.000 seguidores. Instagram creo que 57.000 y así sucesivamente. Así que si no me sigues, aprovecha de seguirme para que vayamos compartiendo un poquito más y para que también podamos crear una red de amigos y también, ¿por qué no?, en un futuro poder ayudar a algunas personas a través de esto que son las redes sociales, que es un sistema de comunicación muy, pero muy, muy importante. Poco a poco, como les dije, les voy contando qué son las cositas que están acá atrás, que mucha gente, bueno, yo soy muy fan de Michael Jackson, por eso tengo esas fotos de Michael Jackson, o tengo cosas muy, muy, muy importantes para mí. Hace poquito fui a ver a Simple Red, ahí tengo una credencial, no fui a trabajar, pero a uno le regalaban esa credencial de Simple Red como recuerdo de que había estado en el concierto de este artista que espero. Yo soy muy, muy fans, pero más fans soy de Michael Jackson. Eso sí lo reconozco mucho. Bueno, voy a contar una anécdota muy bonita. Mi madre, mi madre dormía con un perrito, Baldiño,
Aquí está la foto de Baldiño para que lo puedan conocer. Y Baldiño, nosotros ya no íbamos a tener más perritos, se habían operado las perritas, todos los perritos adoptados, y a los meses sentíamos que aquí, justamente en este lugar, un lloriqueo de perritos, y era Baldiño, de una perrita que supuestamente ya no iba a tener más perritos, pero tuvo justamente a Baldiño. Y había un amigo peluquero que mi mamá conocía, pero que nunca había llevado a los perritos, pero que quiso esta vez llevar a Baldiño. ¿Por qué? Porque este peluquero ponía en su Facebook la foto del perrito. Y por lo general mostraba perritos Yorkshire, mostraba perritos Poodle y mostraba un montón de perritos. Y mi mamá en ese tiempo tenía una perrita Poodle que se llamaba Princesa. Entonces llevamos a la princesa y esa misma tarde publica la foto de este peluquero. No voy a decir quién es ni dónde está ubicado, pero publica la foto de Princesa y mi mamá contenta al día siguiente a llevar a Baldiño. Y Baldiño, claro, es una mezcla de mestizo, por no decir que mestizo, con cocker. Entonces, y se le hace como un pan acá arriba a Baldiño. Entonces mi mamá esperó esa tarde y me dijo, pucha, quizá donde subió la foto ayer de la princesa, aún no sube la foto de Baldiño. Día siguiente, que es lo que pasaron 3 días, mi madre furiosa, furiosa, furiosa. No lo voy a decir, mi madre nunca decía garabatos, pero esa vez sí los dijo y me dijo, no vamos a llevar más a nuestros perros donde esté de mierda. Porque en realidad, claro, ella pensaba que su perrito también iba a salir. Y después, claro, al día siguiente empezaron a salir otros perritos y otros perritos y otros perritos. Y claro, el peluquero no puso a Baldiño porque era un perrito quizás no muy agraciado. Pero que en realidad yo siento que la belleza de los animales es, quizás Mickey no es un gato lindo, quizás yo estoy acostumbrado a que todo el mundo me dice, oh, qué lindo su gato, que es bonito y toda la cuestión, pero quizás hay gatos más bonitos que Mickey, pero uno como dueño de la mascota quizás encuentra que su animal es el más lindo. Aquí tengo otra pregunta. Jimena A. Arriagada Arancibia, o Jimena Arriagada Arancibia, ¿por qué no tienes pareja si es tan amoroso y tierno con los animales? ¿O tiene y es secreto? Oh, Jime. Bueno, la verdad siempre me preguntan esto y, y voy a hacer que pase mi pareja, por favor. ¿Pasa? No, no, mentira. Eh, es buena la pregunta. Sí, yo he tenido pareja, pero al estar en algo público, como fue ser alcalde, uno no puede hacer público su vida privada. A mí me da mucho miedo mi integridad física, entonces mucho miedo más me va a dar la integridad de alguna pareja. Es más, eh, me ha tocado anécdotas donde quizá alguna pareja va a compartir algún lugar en el tiempo que yo era alcalde y empezaban a apelar al alcalde y empezaban a decir cosas que no eran ciertas, como, oye, ¿sabes qué? El alcalde vive en tal hotel. Y estaba mi pareja ahí mismo escuchando las mentiras que otras personas decían. Entonces, imagínense si estas personas hubieran sabido que ella era mi pareja o yo hacerlo público. La verdad, siempre he tratado de mantener eso en reserva, de si tengo pareja o no tengo pareja. La verdad es muy bonito estar acompañado, es muy bonito tener a quien contarle los problemas. No sé, si se enferma el Mickey, quien te ayuda a llevarlo al veterinario, si tienes alguna pena, quien te escuche. Y eso para mí es muy importante. Así es que para quienes preguntan si tengo o no tengo pareja, en especial para nuestra amiga Jime, pucha, es algo que mantengo en reserva, eh, pero por si acaso, bueno, va relacionado con la pregunta que me hizo la otra amiga, que si yo era del otro bando, pero la verdad es algo que prefiero mantener en reserva. Y muchas gracias por lo que me dice, que me encuentra amoroso y tierno con los animales. Sí, eso muchas veces es algo que quizás atrae al sexo opuesto. Me llegan muchos mensajes de algunas seguidoras que me invitan incluso de viaje con el Mickey. Con el Mickey nos han invitado a Brasil, a España,
a varios lugares a conocer, gracias a algunas seguidoras que yo sé que lo hacen sin ninguna mala intención y nos invitan simplemente porque quieren compartir con nosotros. Muchas veces yo digo, si vienen a Antofagasta, si vienen a Chile, pueden pasar, ni un problema, y con el Mickey las podemos recibir, se pueden tomar fotos, como también lo hacía mucha gente cuando yo era alcalde e iba a mi oficina. Así que para la pregunta de esta amiga, sí, sí, pero trato de mantenerlo en reserva, en secreto, y por lo general con las personas que he estado o que han sido pareja, llego a ese acuerdo y por supuesto lo aceptan, porque si yo soy la persona que quizás estuvo expuesto públicamente o quizás ahora haciendo este podcast también estoy expuesto públicamente, pero es algo de lo que yo quizás estoy acostumbrado, como les dije recién, estoy acostumbrado al quizás empuñar la mano, contar hasta tres cuando alguien me dice que sí tiene mamá y yo no tengo mamá, y quizás aguantarme a noquearlo. Entonces, hay cosas para las que uno está preparado y otras personas no. Así es que, por lo tanto, eh, muy buena la pregunta de Jimena, pero cuando estoy en pareja trato de mantenerlo en el anonimato. Bueno, este podcast es el primero, es un poco más cortito. En las otras ediciones les voy a contar la historia del Benji, la historia del ratón Valentín, y muchas cosas más. Y ustedes también me pueden seguir haciendo preguntas. Recuerden darle me gusta y seguirme si estás viendo este podcast aquí en YouTube. Recuerda también seguirme en Spotify, seguirme en TikTok, que aquí aparecen los mejores, los extractos de las mejores partes de este podcast. Y también hacerlo a través de Instagram y Facebook. Para mí, queridos amigos, ha sido un honor el poder compartir con ustedes. Hagan preguntas, pregunten lo que quieran, denme ideas. Todo va a ser bienvenidos en este podcast que a partir del día de hoy lo vamos a hacer una vez a la semana. Voy a tratar de subir videitos una vez a la semana. Se me ha hecho muy cómodo. Es muy distinto lo que yo hacía en televisión al estar solo. Estoy solo aquí, pero la verdad me siento muy acompañado por todos ustedes. No duden en mandarme mensajes. Ahora tengo un poquito más de tiempo para responder mensajes, así es que de verdad me va a hacer muy feliz responder cada uno de los mensajes de ustedes y por supuesto recibir cariño, recibir preguntas, recibir buena onda a través de estos medios de comunicación. Cuídense, que estén muy bien y nos vemos en la próxima. Chao. Esto fue el podcast de Jonathan Velázquez Ramírez.